Y en este segundo tema habla de la justicia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, dice Romanos 3:21. Desde el 3:21 hasta el 5:21 habla de la justicia de Dios y desarrolla este tema tan importante. Tenemos pues delante de nosotros la Biblia abierta por el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Damos la bienvenida desde Zaragoza a José Manuel. Un abrazo, José Manuel. Antes de comenzar con el versículo 1, quisiera solamente indicar, para llamar la atención a un punto que yo sugiero que lo tengamos en cuenta porque nos ayudará, espero, a la hora de leer la palabra de Dios y entenderla para aplicarla. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Notad que aquí habla en primera persona del plural. Tenemos paz para con Dios. En los capítulos anteriores, Pablo ha empleado la primera persona del singular. No me avergüenzo del Evangelio. La segunda persona del singular. Tú, judío, tú, gentil, tú, moralista, tú, cualquiera quien seas, y ha empleado también la tercera persona del singular. Todo el mundo queda bajo el juicio de Dios. Los tiempos verbales son muy importantes porque nos ayudan a entender y a darle sentido a el texto. Ahora pasa a la capítulo 4, usa la primera persona del plural. Tenemos como padre a Abraham. Y en el capítulo 5, también justificados pues por la fe. Y usa el pronombre personal, el pronombre en la primera persona en plural. Digo esto porque ahora en los capítulos 5, 6 y 7 va a emplear en su mayor parte la primera persona del plural. Porque ahora está hablando de lo que somos, lo que tenemos y en qué condición estamos. Y se está refiriendo no a él y a su equipo, sino se está refiriendo a todos los que hemos sido justificados por medio de la persona y la obra de Cristo Jesús. Aquellos a los cuales la justicia divina nos ha sido aplicada, formamos una unidad en plural, porque formamos parte de una familia, formamos parte de un pueblo, formamos parte de un cuerpo, formamos la iglesia espiritual, que es la iglesia de Dios. No es una iglesia nominal, no es una iglesia terrenal, no es una iglesia de nombre, sino es una iglesia de carácter espiritual y que pertenece a Dios. Por lo tanto, Pablo y con él todos los que creemos en Cristo Jesús y hemos sido justificados por su obra, por su muerte y su resurrección, tenemos paz para con Dios. Ahora está hablando de
la condición o la posesión. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Seas judío, seas gentil, seas letrado, seas ignorante, seas hombre, seas mujer, seas joven, seas mayor. Si estás en Cristo, tienes la justicia, te ha sido dada, aplicada la justicia de Dios y tienes paz para con Dios. Mirad que dice tenemos, y esto es un indicativo. Es decir, esto es una realidad de posesión. No es que podamos recibir o que podamos alcanzar o que podamos lograr o que debemos buscar, sino que justificados pues por la fe, tenemos paz ya, ahora, como parte intrínseca de la condición de cristiano, es la paz con Dios. Y podríamos decir la paz de Dios. Uno de los libros que más me ayudaron en mis primeros pasos en el Evangelio fue un libro escrito por Billy Graham, cuyo título era Paz con Dios. Y ahí explicaba, definía cada uno de los conceptos teológicos de lo que es la justificación, la redención, la santificación y todos los demás aspectos de la salvación. Y aquel libro de verdad a mí me sirvió porque me abrió la luz para conocer en el conjunto de la obra de Cristo Jesús a mi favor y mi papel o mi lugar o mi posición en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, pero notad, por medio de nuestro Señor Jesucristo. No es en base a ninguna otra cuestión, no es en base a ningún mérito ni a ninguna alternativa, sino que esa paz con Dios es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a esta gracia. No sé si terminaremos el capítulo 5 hoy o no, pero creo que es mejor que vayamos despacio a no que nos perdamos detalle por alcanzar metas. Por quien también tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Aquí cuando habla de entrada, quiere decir acceso. Pero también está en modo indicativo. Y voy a intentar explicarme esto. Voy a tratar de explicarme lo más claramente que pueda. Y le he pedido en oración al Señor en todos estos días, como antes Sara también en su oración, que el Señor nos dé luz y sabiduría espiritual, la ayuda del Espíritu Santo, nuestro paracleto, para entender y aplicar estas cosas. Por quien también tenemos entrada, es decir, acceso a esta gracia. No es que haya una puerta por la cual podamos entrar cuando estamos en momentos de debilidad, cuando estamos en momentos de dificultades a esta gracia, sino que no es un acceso ocasional, puntual, recurrente, sino que es un acceso permanente. Es un estado. Intentaré ilustrarlo con el Antiguo Testamento. El sacerdote entraba en el lugar santo y tenía que cruzar la puerta
y después salía. Y cuando entraba en el lugar santo, no hablo del lugar santísimo, hablo en el lugar santo, donde estaba el candelabro, la menora, la mesa, los panes de la proposición, y allí estaba aislado y estaba en un lugar de acceso a Dios, pero volvía a salir. Pablo dice aquí que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por quien también, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada a esta gracia. Hermano, ese es nuestro estado. Estamos de manera permanente, constante, en la presencia de Dios. No es, insisto, algo ocasional, sino que es algo real y permanente. No es que entramos a la presencia de Dios en determinados momentos, sino que por medio del Señor Jesucristo vivimos los que hemos sido justificados por medio de Él, o en Él por medio de la fe, vivimos en la presencia de Dios. Aunque no seamos conscientes en ocasiones, o nos sintamos apartados, alejados, fuera, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Por la fe quiere decir que tenemos que entenderlo y tenemos que creerlo, que Dios está con nosotros y en Cristo Jesús nosotros estamos en la presencia de Dios. Sus ojos están fijos sobre cada uno de los suyos, en la cual estamos firmes. Firme quiere decir seguro, asentado. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza. Creo que podría ser una forma ilustrativa de considerar la esperanza, la comparación con algo que no tiene nada que ver con la esperanza, pero que es a lo que muchos recurren. La ilusión. La ilusión no tiene que ver con la esperanza. La ilusión es sin fundamento, sin argumento, sin base. Es un deseo que tiene como fundamento o como tiene como base que le gustaría, pero que no tiene ninguna certeza. Francisco La Cueva le gustaba decir que la ilusión es lo que el ilusionista hace creer al iluso. El ilusionista es aquel que es capaz de sacar un conejo de la chistera y que crea una ilusión que no es tal, porque la mano es más rápida que el ojo y están los trucos. Mucha gente vive de ilusión. Y algunos la usan o la han usado. ¿Os acordáis de aquel anuncio, no? Que era la ilusión de todos los días, ¿no? Pero a qué poquito les llegaba. Pues dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos quiere decir que participamos, estando en la presencia de Dios, participamos de la certeza de que un día, ahora es una realidad espiritual, pero un día esta realidad espiritual se hará real completamente.
Por eso nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Y habla del Dios de la gloria. Y un día estaremos cara a cara a Él. Y le veremos tal como Él es. Es más, nos hará partícipe de su gloria. Y dice el versículo 3, y no solo esto, sino que también, notemos el desarrollo del pensamiento, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¡Wow! Esto es extraño, ¿eh? Así que yo estoy vivo, tú estás en Cristo y vives en la presencia de Dios. Y te glorías en la gloria de Dios, en esa esperanza. Pero también te glorías en las tribulaciones. Y nos gloriamos en las tribulaciones. A ver, voy a ver. En la presencia de Dios todo es paz, armonía, seguridad. Pero estamos en el mundo. Y en el mundo tendremos aflicción. Y la aflicción no nos saca de la presencia de Dios, sino que nos hace la evidencia de que vivimos en esta doble realidad. En la realidad espiritual en Cristo y en la realidad de que aún estamos en este mundo injusto y cruel. Y como el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. No solo esto de la presencia de Dios y la realidad espiritual. Ay, hermano, qué bueno es, ¿eh? Entrar en el aposento, cerrar la puerta, doblar la rodilla o en la postura que quiera, hablar con Dios, derramar el alma delante de Dios. Pero después hay que salir del aposento. Y hay que afrontar la vida con todas sus complejidades. Sí, con los maridos, con las mujeres, con los hijos, con la suegra, con el trabajo, con los dolores, con las aflicciones, con los conflictos, con la salud, con el paro, con la escasez, con la inseguridad. Pues dice aquí, también nos gloriamos en las tribulaciones. Esta palabra, yo no sé griego, hubo un tiempo en que en España todo el mundo sabía latín, en el tiempo de la dominación romana. Yo no sé griego, pero gracias al Señor hoy tenemos material que se puede acceder a los originales. Y parece que este término tribulación incluye también la idea o desarrolla la idea o más bien contiene la idea de presión. Presión. Es decir, estamos en un mundo que nos presiona. Estamos en una sociedad que ejerce presión. Nuestra vida física, material, social, en todos los campos, ejerce esa presión. Estamos en un mundo hostil, en territorio enemigo. Y ahí está la presión. Pasad algunas páginas, 2, en vuestra Biblia. Romanos 12, dice el versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Esto viene más adelante cuando va a hablar de la vida cristiana. Pero aquí ya lo anticipa, ¿eh? No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Es posible, es más, los cristianos, los nacidos de nuevo, los que hemos sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo, debiéramos sentir el gozo del Señor aún en los momentos de dificultad. Y todo esto por la gracia, porque eso es lo que ha dicho el versículo anterior, ¿eh? También tenemos entrada por la fe a esta gracia, porque la gracia, el regalo de Dios, no es solamente una obra espiritual, se extiende a cada aspecto de nuestra vida. ¿Por qué derrotarnos? ¿Por qué tirar la toalla? ¿Por qué abatirnos? Es verdad que hay ocasiones en las que el sufrimiento arranca las lágrimas y crea un estado de ansiedad. Pero el Espíritu Santo de Dios está en nosotros para aún levantarnos de esa situación y gloriarnos en la tribulación. Darle gloria a Dios en medio del sufrimiento. Y lo que viene a continuación es importantísimo. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ese sabiendo es otro indicativo de que debemos conocer las cosas. Debemos conocer los pensamientos de Dios. Debemos conocer a Dios y sus planes. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Lo que está diciendo es, mira, estamos en un proceso de desarrollo, estamos en un proceso de crecimiento, estamos en un proceso de madurez. Debemos ir creciendo en madurez. Y la tribulación, la presión, las situaciones conflictivas, difíciles y complicadas, forman parte de lo que necesitamos para crecer, para madurar. Y sabemos que el sufrimiento no carece de sentido en nuestra vida, sino que tiene un propósito. Cuando sabemos que aún en los momentos más complicados y difíciles, los momentos más duros y dolorosos, Dios nos provee una oportunidad para crecer. Y al decir crecer, estoy pensando en lo siguiente. Dejar de ser como éramos para ser más como debemos ser. Dejar atrás las cosas que tienen que ver con el viejo hombre para ir desarrollando las cosas que tienen que ver con la nueva creación en Cristo Jesús. A eso me estoy refiriendo cuando dice crecer, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Qué virtud, ¿eh? Paciencia no es sentarte a esperar. Paciencia es seguir adelante aunque haya dificultades. Paciencia implica la perseverancia. Paciencia significa no detenernos ni volver atrás a causa de las dificultades, sino soportar la prueba para seguir adelante. Si nuestro adversario, el diablo, pone una dificultad o un obstáculo, y con esa dificultad o con ese obstáculo logra detener nuestro crecimiento espiritual, estará contentísimo. Pero Dios permite las dificultades no para que sea un obstáculo que nos detenga, sino que sea una oportunidad que nos haga madurar. Y la paciencia es la continuación, la perseverancia, el seguir adelante a pesar de. Y la paciencia prueba. Prueba quiere decir que cada vez que superamos una dificultad, hemos pasado la prueba. Pablo en otros lugares habla también del deporte, ¿no? Del esfuerzo, de la lucha. Y la prueba, esperanza.
Esperanza es, oye, merece la pena. Seguimos adelante. Y la esperanza no avergüenza. Qué importante es ir avanzando hacia la madurez. ¿Y qué es la madurez? De manera concisa y breve. La madurez consiste en ver las cosas, discernir las cosas como Dios la ve, para seguir adelante, para actuar en base a ese discernimiento. Sigamos. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es la primera vez que en la epístola a los romanos Pablo hace mención del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Dios, el Espíritu Santo. Pablo hace mención del Espíritu Santo en cuanto a la función en el creyente, la ayuda en el creyente. El Espíritu Santo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Notad que ahora está hablando en tiempo pasado. Ha sido derramado. Habla de la experiencia de la conversión. Cuando una persona nace de nuevo, es decir, se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo como Salvador y recibe la justificación en Cristo, el Espíritu Santo en ese mismo instante, en ese mismo momento, viene a morar en esa persona de manera permanente. El amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. De manera que aquí no está hablando de una experiencia que haya que buscar, ni una experiencia que esté por delante, sino que aquí es la realidad de que cada persona que ha nacido de nuevo ya es templo del Espíritu Santo. Está hablando de la conversión. Por eso dice el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores o cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese amor de Dios es de tal, bueno, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, porque no hay forma de cuantificarlo. No hay capacidad de medirlo, de pesarlo, de tal manera, mucho más allá de lo que nosotros fuésemos capaces de pensar, de considerar, de valorar. Y aquí dice que Dios muestra su amor, o ha mostrado su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, en su sangre seremos salvos de la ira. ¿Os acordáis que empieza este capítulo, empieza este tema con la ira de Dios, que se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad? Pues ahora está hablando aquí de la justicia de Dios que nos salva de la ira. Hermano, esto es pura doctrina bíblica. Esto es pura enseñanza bíblica. Esto es fundamental para entender bien la salvación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para ocupar nuestro lugar
Y el que no cometió pecado ocupó el lugar del pecador. Y el justo muere por los injustos para llevarlos a Dios. Mucho más ahora, habiendo sido justificados por medio de Cristo y habiendo sido reconciliados, por él seremos salvos de su ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, y notad otra vez el tiempo verbal, estando un presente continuo. Esta es la posición del que tiene a Cristo como Salvador. Está reconciliado con Dios, en paz con Dios, delante de Dios, en la presencia de Dios. Y ahora va al futuro. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando venga el tiempo del juicio de Dios, nuestro juicio ya se ha realizado. Y allí será ya en la toma de posesión el disfrute completo de la condición. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Mirad 2:17, por favor. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Pero aquí la acusación es que el judío se gloría en Dios en base a sus méritos, en base a su condición de judío, en base a su intento de cumplimiento de la ley. Pero ahora aquí, en 5:11, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Hermano, aquí no hay gloria personal ninguna. Aquí no es en base a mérito. Aquí no es en base a logros ni a intenciones. Nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y ahora entra en un pasaje que es riquísimo, con un montón de matices y que no vamos a poder ver en su totalidad en este estudio, sino que lo veremos en el próximo. Pero veámoslo en un anticipo, aunque después lo desarrollemos más. Versículo 12. Notad con qué sabiduría el Espíritu Santo guía a Pablo en el desarrollo de la argumentación. Por tanto, o a consecuencia o como resultado, versículo 12 del capítulo 5, por tanto, y ahora va a ser una serie de comparaciones, una serie de ilustraciones, una serie de, comparaciones para ayudarnos y plantearnos de manera más comprensible las profundidades de estos pensamientos. Por tanto, vamos a leer el 12 y el 13. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Veamos el 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés,
aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Esto requiere que nos detengamos. Por tanto, el pecado entró en el mundo, notar, entró, no estaba. Cuando Dios creó el mundo, preparó el mundo, el planeta Tierra, lo preparó para la vida, creó al hombre, formó a la mujer. El pecado no formaba parte, no estaba en la creación. Entró en el mundo. Vino de fuera. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Pero el pecado entró en el mundo. Por un hombre. O a causa de un hombre. O por medio de un hombre. Y por el pecado, la muerte. Dicho de otra manera, un punto que Pablo va a tratar aquí es el siguiente. La muerte no es a causa de la ley. La ley no ha traído la muerte al ser humano. La muerte es a causa del pecado. El pecado es la causa y la muerte es el efecto. Uno de los capítulos más tristes es el capítulo 5 de Génesis. Y vivió Adán tantos años y murió. Y Set, porque ahora la atención de la historia bíblica se dirige a través de Set, y Set vivió tantos años y murió. Y Enos, no Enoc, Enos vivió tantos años y murió. Y Cainán vivió tantos años y murió. Antes de la ley, que la ley vino por medio de Moisés, ya estaba la muerte. Y la causa de la muerte, lo que provoca la muerte en el ser humano, es el pecado. Y el pecado no es consustancial con la creación, sino que entró en el mundo. La serpiente engañó a Eva. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Ya empieza con una mentira. Dios no había prohibido comer de todo árbol del huerto. Es más, había dicho de todo árbol del huerto podrás comer. Pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres morirás. Y Eva entró en diálogo con la serpiente y dice, no, Dios nos ha permitido, pero de este árbol nos ha dicho que no comamos, porque el día que comamos moriremos. Y la serpiente dice, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol, del fruto de ese árbol, seréis como Dios. Esa fue la pretensión del diablo antes. El diablo, Satanás, la serpiente antigua que identifica el libro de Apocalipsis, había querido ser como Dios. Isaías 14, Ezequiel 28 lo enseña de manera muy clara. Subiré a lo alto, me sentaré junto al trono de Dios. Seré semejante al Altísimo. Ser semejante al Altísimo significa, Dios, tú decides lo que está bien y lo que está mal, y esa es tu opinión, pero yo decidiré lo que está bien y lo que está mal en base a mi opinión. Y esto fue lo que
La serpiente trasladó a Eva y por medio de Eva a Adán. Y comió Eva del fruto prohibido y Adán también. Y murieron espiritualmente, aunque después murieron físicamente. Y a partir de ese momento, la muerte ya forma parte de la condición humana de manera inevitable, de manera general, aunque yo no estoy seguro de que me vaya a morir, ¿eh? No estoy seguro de que me vaya a morir. Hombre, estoy pachuchillo, ya mayor, pero si Cristo viene esta tarde, seré transformado. Y este cuerpo mortal se vestirá de un cuerpo celestial. Pero la muerte ahí está como un testimonio. Fíjate, en cada pueblo, en cada aldea, lo que no falta nunca es un cementerio. Cerrarán las agencias de los bancos. El médico irá 2 veces a la semana. Cerrarán el ambulatorio y consultorio o lo que sea. Pero los cementerios, ahí están. Que por cierto, no sé por qué le ponen, alguien ha dicho por aquí, por esta tierra nuestra, que no sé por qué le ponen vallas o muros a los cementerios. Si los que estamos fuera no queremos entrar y los que están dentro no pueden salir. Pero la muerte está ahí, como un testimonio, como una realidad. Y esto antes de la ley, desde que el pecado entró en el mundo. Por eso dice el versículo 14, no obstante, aunque si no hay ley no se puede inculpar de pecado, pero para demostrar que la ley no es la causa de la muerte, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, Adán desobedeció un mandamiento explícito dado por Dios a él. Set, Enos, Cainán no recibieron mandamiento explícito de parte de Dios, pero murieron. Porque el pecado no entra en el ser humano por imitación, sino que entra ya por naturaleza caída. Es herencia, condición. Pablo va después a explicar, comparando dos posiciones. Adán y Cristo. Los que están en Adán y los que estamos en Cristo. Como dos cabezas federales de dos pueblos, de dos realidades, de dos condiciones. Por eso dice aquí el cual es figura del que había de venir. Adán es cabeza de la humanidad por creación. Cristo es cabeza de los justificados por la obra de la redención. De manera que ahora la humanidad no se divide entre judíos y gentiles, ricos y pobres. Ahora la humanidad, digámoslo, desde la perspectiva de Dios, es en Adán o en Cristo. Y el que pertenece
a la condición de Adán le espera la ira y la muerte. En Cristo Jesús está la gracia y la vida. De manera que aunque antes de Moisés muchos transgredieron la ley, pecaron sin transgredir la ley, porque no estaba la ley, pero murieron porque la transgresión o la muerte no viene a causa de la ley, sino del pecado. Espero estar explicando esto de una manera comprensible. No pretendo hacerlo de una manera científica o académica, sino de una manera comprensible, pero en base a las realidades espirituales. Vamos a ir concluyendo por razón del tiempo. Pero el don, versículo 15, no fue como la transgresión. ¿Veis otra vez aquí otra comparación? En el versículo 12 dice, por tanto, como el pecado. Y hace una comparación entre la ley, Adán y Cristo, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, aunque no lo nombra, está claramente referido a él. Si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Resumo el pensamiento que creo que Pablo expresa aquí. Pero el don no fue como la transgresión. Es decir, en la comparación, a causa de un solo pecado, vino la muerte para todos los hombres. Por el pecado de un hombre entró la muerte a todos los hombres. Y después el hecho de que todos hayamos pecado era demostración de que era así, que esa era la condición que se nos transmitió ya por caída, no por creación, por caída. Pero la justificación ha venido a causa de muchas transgresiones. Me falta palabra para expresarlo, dicho de otra manera. No sé cómo decirlo. Lo siento y lo disfruto y me gozo y me gustaría poderlo expresar de una manera clarísima. Pero el don, el regalo, la gracia, no fue como el juicio o la muerte. Lo expreso torpemente, seguro, pero como lo veo. Fíjate que por un solo pecado vino el juicio, la muerte. Qué poder el del pecado, ¿eh? Qué potencia la del pecado. La muerte de todos.
niños, jóvenes, pobres y ricos. Pero el don de Dios, la gracia, a causa de la abundancia, bueno, a causa de muchas transgresiones. Imaginaros, no cuando Adán comió, porque no digo, no se habla del pecado de Eva. Eva fue engañada. Se habla del pecado de Adán. Porque a quien Dios le dio la prohibición fue a Adán. Si aquella desobediencia de Adán, por ese acto, ha venido la muerte a toda la humanidad, ahora imagínate por un momento la multitud de desobediencia de la humanidad en la historia. Pensemos por un momento no en el acto de la desobediencia a un mandamiento explícito, concreto, sino pensemos ahora en la lista que en Romanos capítulo 1 Pablo nos presentó, estando atestado de pim, 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 y de toda injusticia. La acumulación de pecado de todo tipo, de desobediencia de todo tipo, de perversiones de todo tipo. Y Pablo dice aquí, inspirado por el Espíritu Santo, que el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. No pudo impedir la multitud, la abundancia de las transgresiones, no fue obstáculo, no pudo impedir que el amor de Dios llevara a entregar a su propio Hijo para morir en nuestro lugar. Eso sí que es poder. Eso sí que es potencia. Eso sí que es grandeza. Por eso va a decir más adelante, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Yo no hice un acto de desobediencia. Yo durante muchos años viví en total desobediencia. Y no fue un pecado, sino abundancia de pecado. Pero el amor de Dios es más grande. La gracia de Dios es más alta. La misericordia de Dios es más sublime que todos los pecados de toda la humanidad. Y aun cuando llevaban a Cristo para el Calvario y le escupían y le azotaban y se mofaban de él, haciendo injuria del santo, del justo, él mismo preguntó, a ver, ¿por qué me abofetea? ¿De qué se me acusa? Y no encontraron ningún motivo. Pero el amor de Dios hacia ti y hacia mí, hacia cada uno de los que estamos en Cristo, fue más grande, es más grande, superior y más potente, aún que la multitud de nuestras maldades. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no murió por accidente. Fue a la cruz de manera voluntaria. Lo dejamos aquí, pero hay una serie de comparaciones, hay una serie de contrastes
hay algunas analogías en estos versículos, desde el 12 hasta el 21, que yo os animo a buscarlas. Leed estos versículos, leamos estos versículos y busquemos las comparaciones, los contrastes, las analogías y las enseñanzas prácticas con relación a todo esto. Se ha cumplido el tiempo.